Amigos de Entrevinos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Fernando Favela. Él es dueño y director general de Chateau Camus. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí muy a gusto. Y es un placer estar platicando aquí contigo y tener la oportunidad de intercambiar algunas ideas. No, hombre, el placer es mío, totalmente es mío. Y bueno, Fer, pues platícanos, sé que eres de Durango, Correcto. que de Durango te fuiste a vivir a Ensenada en más o menos en 1980. ¿Cómo empezó todo el rollo de Chateau Camus? ¿Cómo empezaste tú? ¿De dónde sale toda la idea de lo que es ahora Chateau Camus? Bueno, mira, efectivamente yo llego a Ensenada en 1980, procedente de la Ciudad de México, nací en Durango, vivía ahí hasta los 5 años y por cuestiones del trabajo de mi padre nos vamos a vivir a la Ciudad de México. Y me traslado a Ensenada porque me dan una beca para hacer maestría. Es algo muy, muy curioso porque soy ingeniero mecánico eléctrico con la Ajá. especialidad y, y- y me dan beca para hacer una maestría en instrumentación electrónica y telecomunicaciones y por esas razones que llego yo a Ensenada. Ok. O sea, Y nada que ver con el vino. nada que ver con el vino. Era Padre. completamente académica la situación, ¿no? Buenísimo. Termino mi maestría en el 82 y me quedo a trabajar ahí en donde hice la maestría, que es el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Todavía no terminaba yo, me contratan para quedarme y estuve 12 años haciendo instrumentación sísmica, para ser más precisos. Tuve la fortuna, la fortuna desde el punto de vista académico y científico, de que me tocó el famoso temblor del 85. Entonces fue mucho trabajo, tuvimos mucho trabajo a raíz de ese temblor, ¿no? Gratos para mucha gente, pero nos dio oportunidad de estudiar mucho el suelo de la Ciudad de México y a partir de ahí generar nuevas directrices sobre cómo deberían de ser las construcciones a partir de eso. Y creo que eso cambió muchísimo los reglamentos de construcción del distrito, bueno, del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ¿no? Órale, o sea, estuviste trabajando, o sea, te fuiste a Ensenada, estudiaste y te fuiste a la Ciudad de México a chambear. Se cortó tu comentario. Después del temblor, hay una serie de situaciones técnicas que suceden y el departamento hace una convocatoria para crear bueno, no sé si todavía exista, la red sismológica del Distrito Federal. Bueno, de hecho es una red acelerográfica que sirve para medir la fuerza con la que el suelo interactúa con los edificios. Ok, órale. Sí, suena complicado, pero en su momento fue muy interesante, ¿no? Sí, claro, me imagino que se va a ser muy, muy interesante y más, pues más para ustedes que les gusta, los ingenieros, y que nosotros no les hacemos nada y cuando nos explican nos quedamos así como con mi cara de ahorita de, ¿eh? Qué interesante está eso, Fer. Entonces te vas, estás en la Ciudad de México, haces todo eso, ¿y cómo llegas? O cómo bueno, sé que, bueno, síguenos platicando, porque yo tengo unos datos, no voy a decir la palabra que está de moda, pero tengo datos no de tengo, eso, tengo otros datos. tengo otros datos, exactamente. Pero síguenos platicando de tu paso por la ingeniería. Pues sí, mira, después el entonces Departamento del Distrito Federal
hace una convocatoria para crear la red acelerográfica de la Ciudad de México con el propósito de estudiar los telúricos en el suelo de la Ciudad de México y tratar de identificar o de mapear los diferentes tipos de suelo que existen y en base a eso estipular diferentes regulaciones para la construcción. De tal manera, pues, de que se pudiera evitar al máximo, de nuevo, algo como lo que sucedió en el 85, y ya después vimos que en movimientos posteriores sí ha habido daños, pero no ha habido para nada la cantidad de daños que surgieron en aquella ocasión, dado el temblor del 85, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una contribución y esperemos ya nada más que las autoridades sigan trabajando en ello, ¿no? Ese fue un proyecto. Después de eso, me ofrecen dentro del centro de investigación, se crea un proyecto para una incubadora de empresas. Una incubadora de empresas, base tecnológica, cuya idea era convertir en productos vendibles los desarrollos o los descubrimientos que se hacían en el centro de investigación donde trabajaba yo en primer lugar, y después lo ampliamos a los demás centros de investigación que había en Baja California, ¿no? Básicamente la UABC y un par de centros de investigación que tenía el Politécnico de Tijuana, ¿no? Entonces, fui el director técnico primero, después fui el director general de la incubadora. Era el centro de investigación, era CONACYT y era Nacional Financiera. Entonces, de parte Nacional Financiera, pues me mandan a hacer una serie de cursos. Evaluación, en creación y evaluación de proyectos de inversión. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Cuando yo trato de regresar a la ciencia, la verdad es que tenía dos opciones: o regresar otra vez al centro de investigación donde estaba yo trabajando y dedicarme a terminar mi doctorado, o seguir trabajando en esta parte que se me hizo muy interesante, que era la creación de nuevas empresas, ¿no? Entonces tomo la decisión de separarme del centro de investigación y empezar yo por mi lado a dar asesorías. Y en ese andar dando asesorías en proyectos de inversiones, que cae en mis manos el proyecto de una vinícola a realizarse en Ensenada. Y para no hacerte el cuento largo, se convierte ese proyecto en Chateau Camus. Estaba a decirles, a ver, es que eso está súper interesante. A ver, amigos, fíjense bien lo que nos va a platicar Fer. Él siendo independiente, tú, Fer, siendo independiente, te hablan para hacer un proyecto en una vinícola en Ensenada y llegas a la junta donde se va a exponer el proyecto y ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué te encuentras? Ya he estado trabajando en esto de la evaluación de proyectos. Efectivamente, cae un proyecto de una vinícola con un grupo de amigos que se dedicaban a algo semejante. Y me hablan y me dicen, esto era en la Ciudad de México, me hablan y me dicen, oye, tenemos aquí un proyecto que nos gusta, es un proyecto que si se hace, se realizaría en Ensenada, y queremos evaluarlo, queremos ver si lo que dice el proyecto realmente es correcto, ¿no? Entonces, sí, claro, cómo no, me mandan el proyecto, me pongo a hacer mis números, mi investigación, y doy mis comentarios, y me dicen, oye, ¿por qué no te vienes para acá a la Ciudad de México? Aquí está nuestro cliente, y tú mismo le haces las observaciones y lo que tú recomiendas, ¿no? Claro, cómo no, con mucho gusto, me mandan mi boleto, voy a la Ciudad de México, llego efectivamente a esa sala de juntas, entro y me encuentro a mi señor padre.
Entonces le digo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Él me dice, no, pues tú qué estás haciendo aquí. Me dice, yo aquí vivo, o sea, mi padre vive en la Ciudad de México. Y entonces ya le expliqué y resulta que el proyecto se lo había presentado a él y se lo dio a mis amigos para que le dieran una revisada y ellos dijeron, bueno, pues el que puede saber más es Fernando. Y fue cuando me lo mandan y entonces dije, bueno, pues ya estoy aquí. Y pues hice mi presentación sobre lo que estaba correcto, lo que yo consideraba que no estaba bien creado en el proyecto. Y a fin de cuentas dije, bueno, como proyecto de inversión es un proyecto muy interesante, muy bonito, pero hay otros proyectos, hay otras áreas en las que hay mejores oportunidades de inversión. Y entonces voltea y se me queda viendo y me dice, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho el proyecto, con los cambios y las observaciones que has hecho me sigue gustando. Y como tú ya lo conoces y estás allá, pues te va a tocar hacerlo a ti. Y así es como me cae encima la losa de hacer todo el proyecto de Chateau Cabú, ¿no? Prácticamente desde nada, lo único que existía era un predio con aproximadamente 4 hectáreas de uva sembrada. Ajá. Uvas que en principio las injertamos en Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, un poco de Sauvignon Blanc y algo de Chardonnay. Después fuimos haciendo crecer el viñedo. Y bueno, lo demás es historia. Ok, te voy a interrumpir ahorita, Fer, para que después de esto nos platiques esa demás historia, que es donde ya empieza, ahora sí, Chateau Camus a crecer y empieza a formarse y empieza a hacer lo que hasta el día de hoy es. ¿Te parece? Me parece perfecto. Amigos, no se vayan, estamos platicando con Fer Favela, director general y dueño de Chateau Camus. Está súper interesante la plática, la historia está buenísima. Vamos a ver esto rapidísimo y regresamos de volada. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos con Fer Favela platicando de cómo inició él en Chateau Camus. Y bueno, ahorita ya llegamos al punto en que empieza Chateau Camus después de unas varias cosas que sucedieron para que se diera ahí. Y tengo entendido, Fer, que Chateau Camus, tu papá lo funda en 1993. En 1993 se genera el proyecto de la vinícola. Ah, ok. Entre 93 y 94 se generó todo el proyecto de la vinícola y finalmente en noviembre de 1994, ahora sí que como dicen, pusimos la primera piedra, Ajá. pero en este caso como la vinícola está enclavada dentro de un cerro, una parte de la planta está dentro de un cerro, pues empezamos a hacer un agujero. Está en la Cañada de Trigo, ¿no? Está en la Cañada del Trigo, exactamente. Que Es está en el como que lado, ¿qué es? es en la esquinita, digamos, noreste del El Valle de Valle de Guadalupe, Guadalupe. ¿no? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, ahí nace el proyecto ya como tal. Ahí nace el proyecto ya como tal y quienes ya son un poquito más antiguos en esta tierra, se Ajá. acordarán lo que sucedió en 1994, en diciembre de 1994, cuando entra el Cedillo como presidente y lo primero que sucede en diciembre es aquel famoso error de diciembre. Evaluación espantosa. Prácticamente creo que pasamos de 12.50 a 24 pesos el tipo de cambio, una cosa así. Y nosotros acabamos de empezar, teníamos 2 semanas de empezar la construcción de la vinícola y ese fue el primer
¿cómo le llamamos? El primer obstáculo que tuvimos que brincar, ¿no? Nos tuvimos que sentar y decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? Hemos gastado tanto hasta ahorita, son 2 semanas de estar básicamente excavando un agujero para desplantar la vinícola, pero pues todo el equipo es importado, básicamente, solamente la construcción era mano de obra mexicana y obviamente materiales, tratamos de utilizar mucho los materiales locales. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ya habíamos ordenado el equipo. Afortunadamente, tomamos la previsión y la precaución de tener una partida ya en dólares para poder sufragar los gastos del equipo. O sea, habíamos dado anticipos y sobre todo la maquinaria grande, la prensa, los tanques, había que dar un anticipo y esperar cierto tiempo a que llegaran, mientras nosotros terminábamos, obviamente, la construcción. Y tomamos la decisión de, bueno, dijimos, a ver, ¿hasta dónde nos alcanza? Partimos el proyecto vitivinícola básicamente en 2 partes, y pues hasta donde nos alcanzó, y arrancamos ahí Chateau Camus en diciembre del 94, y finalmente en agosto de 1995 hicimos nuestra primera vendimia, y para el año 2000 terminamos ya lo que ahora conocen como Chateau Camus. Está súper interesante, Fer. Tengo una pregunta. Ahorita nos estabas platicando que empiezan con 4,000 hectáreas, 4,000... 4 hectáreas. Con 4 4 hectáreas hectáreas. sembradas. En aquel noviembre empiezas con 4 hectáreas y al día de hoy... Bueno, ya para noviembre del 94, o sea, el predio se compra 5 hectáreas y le hicimos crecer. Y al día de hoy contamos con prácticamente 25 hectáreas en producción, y tenemos 1 hectárea más de Chardonnay que seguramente empieza a producir en 2 años, y tenemos Sauvignon Blanc, Viognier, un poquito de Malbec y la uva que está como que de moda en Baja California, que es la uva... Ay, se me acaba de escapar. Oh, Dios. El Alzheimer me acaba de pegar. No, así pasa. ¿De moda que es Nebbiolo, Zinfandel? Ay. Bueno, al rato me acuerdo, no te preocupes. Órale, va, no te apures, no te apures. Pues está buenísimo. O sea, de 4 hectáreas tienes 25, 26 hectáreas más una con Chardonnay. Sí, tenemos 24 en producción, la de Chardonnay que entra en producción, y estas que son otras 2,5 hectáreas, que entran en producción. Lo más probable es que este año ya entren en producción. Al menos en los primeros ensayos, ¿no? Perfecto, padrísimo. Padrísimo. Oye, Fer, otra pregunta. ¿Cómo empiezas tú, o sea, de ser ingeniero, dedicarte al estudio de los suelos para que la Ciudad de México no se caiga? ¿Cómo empiezas tú con todo el rollo pues que me imagino o quiero pensar que es totalmente diferente una cosa a la otra? Les digo, así por lo menos sí se escucha, no sé con los estudios de suelo, pero empiezas de cero con la vinícola. ¿Cómo fue para ti ese paso, el encargarte de algo que probablemente, es pregunta, probablemente no sabías ni qué onda? Y cómo dice tu papá, ¿sabes qué, hijo querido de mi alma y de mi corazón? Tú estás allá y allá te toca. Y todo lo demás, pelas. Bueno, lo más interesante es que me tocó empezar del lado del que estamos todos.
destapar botellas y probarlas. Sí, claro, está padrísimo. Entonces, ya teníamos algo de historia, mi padre y yo en ese sentido. De hecho, durante varios años empezó primero invitando, tengo un hermano, entonces nos invitaba a mi hermano y a mí a hacer algunos viajes por las diferentes, viendo más sobre este hermoso mundo del vino. Entonces, bueno, empezamos igual que todos, ¿no? Del lado de probar el vino. Obviamente, cuando me toca hacer la evaluación del proyecto, me tuve que poner a estudiar, evidentemente, sobre la forma en la que se cultiva la uva y en la forma en la que se transforma en vino. Y efectivamente, la parte, vamos a decir, la parte técnica fina, eh, contratamos un enólogo, obviamente, pero por esta formación o de formación, a veces decimos nosotros, académica, pues me ha tocado durante todos estos años ir leyendo e ir investigando, ¿no? No en una forma netamente formal de meterme a la escuela y hacer un curso, pero de una forma autodidacta y además pues de participar en toda la parte del proyecto, ¿no? Entonces, yo ni soy enólogo, ni soy winemaker. Para eso se necesita cierta sensibilidad. Igual y en algún momento me decido a entrar a este asunto. Ya he hecho mis pininos, pero la verdad es que yo me quito el sombrero con los reales y verdaderos enólogos, porque tiene muchas aristas el elaborar el vino, ¿no? Tiene muchas aristas el elaborar un buen vino. Y la filosofía de nosotros siempre es campo. Entonces, a mí siempre me ha gustado el campo. Desde mis años mozos yo era Boy Scout, y entonces cualquier pretexto para salir al campo era bueno. Entonces disfruto mucho caminar los viñedos, en todas sus etapas, desde que plantamos hasta cuando cosechamos las uvas ya maduras. Eh, Eso me atrae mucho, entonces me ha dado la oportunidad de conocer un poco más y un poco más acerca de cómo se elabora el vino, ¿no? Pero definitivamente la parte fina, la parte medular, no hay como dejársela a los técnicos apropiados, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y tú como en una vinícola tan importante como Chateau Camus, y tú que estás al frente, ¿cómo seleccionas o en qué te fijas para contratar a esa persona, ese enólogo, hombre o mujer, no importa, que digas, este es el que le va a dar el toque a mi vino? O sea, es tu casa vinícola. Esta persona me imagino que han de haber pasado varios enólogos por ahí, o tendrás a dos o tres. Pero ¿cómo seleccionas a ellos para decir, híjole, es que esta chava, esta enóloga, tiene lo que yo necesito y lo que yo quiero para Chateau Camus? O este hombre, ¿no? Esta persona, este cuate. Bueno, mira, lo primero que esa fue una de las primeras respuestas a resolver, más bien una de las primeras preguntas a resolver, que había que encontrar la respuesta, era: en este mundo del vino hay cualquier cantidad de propuestas de estilos de vino. Entonces, la primera pregunta a resolver es: ok, vamos a hacer una vinícola, vamos a empezar a producir vino con las uvas que tenemos aquí, pero bueno, ¿qué clase de vino vamos a hacer? Entonces, en estos ires y venires y andares en las zonas vitivinícolas, llegamos a la conclusión de que lo que más nos gustaba eran... Entonces decidimos que íbamos a empezar estilo de la zona de Burdeos. Por eso ahora esta filosofía de encontrar la mejor expresión del terroir en los vinos. Y la primera búsqueda, vamos a decirlo así, el primer enólogo, lo encontramos ahí en Ensenada. En aquella época
Víctor Torres no se dedica, a pesar de que pues, en su currículum se veía bastante interesante. Y como habíamos de Bordeles, y él había estudiado en Burdeos, pues fue el primer enólogo que contratamos. Pero el estilo del vino lo traíamos nosotros, el estilo del vino lo tiene la casa, no lo pone, vamos a decirlo así, el enólogo, ¿no? Entonces eso nos ha dado la oportunidad de que a través de los años hemos tenido que evolucionar, ir cambiando. Han pasado varios enólogos efectivamente por la casa y lo que hacemos es, bueno, este es el estilo del vino y cuando vamos a contratar a un enólogo, lo primero que hacemos es que pruebe el vino y decir, a ver, esto es Chateau Camus y esto es lo que queremos que hagas, ¿no? Obviamente cada quien le da su toque, cada quien tiene su propia técnica, pero el estilo, el alma, déjame ver, hemos tenido 6 enólogos a lo largo de la historia de Chateau Camus. Ah, ok. Algunos han durado algunos meses, otros han durado un poco más. Y finalmente hoy tenemos un enólogo con excelente técnica, Sergio Eras. Él es argentino de la zona de Mendoza, en Argentina. De hecho, los 2 últimos enólogos han sido argentinos y la verdad estamos muy contentos con ellos. Entendió perfectamente lo que estábamos haciendo y después de la primera vinificación y del primer año que estuvimos trabajando juntos, nos dimos cuenta que era un muy buen match para con estos nuevos enólogos. Ah, qué padre. Buenísimo, buenísimo. Y Fer, voy a interrumpirte otra vez, voy a interrumpir la plática, amigos, para hacer otro corte rapidísimo, pero hay mucho que platicar de Chateau Camus, todavía no llegamos a toda la banda que nos está viendo, nos hace falta platicar de los vinos, nos hace falta platicar de los proyectos que tiene ahorita Chateau Camus junto con la gastronomía mexicana. Fer, pues está muy interesante todo lo que nos estás platicando. Definitivamente. Yo tengo una pregunta. ¿Ya te acordaste de la uva que nos debes, que es la que está de moda ahí en Valle de Guadalupe? Sí, claro, cómo no. Me sirvo un poquito más de vino porque ya se me está secando aquí la copa. Claro, claro. Siempre, para un vino siempre hay tiempo. Siempre. Sí, fíjate, es la uva Nebbiolo. Ah, Nebbiolo. La Nebbiolo. uva Nebbiolo es una uva tiene una historia muy interesante. Ajá. Durante muchos años, el enólogo de Cheto fue Camilo Magoni. Hoy Camilo es un productor independiente, pero una de sus actividades es la investigación. A él le gusta mucho estar experimentando, investigando, y empezó a traer varietales de uva de diferentes partes del mundo y con de diferentes clones, de tal manera que estaba tratando de buscar cuál sería la uva que pudiera convertirse en la uva emblemática, digamos, si no de México, por lo menos de Baja California. Y aparentemente encontró que este clon particular del Nebbiolo es el que mejor se adaptó al suelo y al clima de Baja California. Okay. Entonces sacan bajo la marca de Don Luis Cheto un Nebbiolo que tuvo muchísimo éxito. Y a partir de ahí se empieza a manejar la idea, el concepto de que esa pudiera ser la uva emblemática de al menos de Baja California.
Y entonces hoy hay una cierta efervescencia por producir nebiolos, ¿no? Entonces te vas a encontrar a varios productores en el Valle de Guadalupe, o bueno, de hecho en Baja California, que están haciendo su propio nebiolo, ¿no? Entonces nosotros hace algunos años decidimos sembrar, cuando sembramos estos 4 varietales nuevos, sembrar Nebbiolo también para ver cuál es la expresión que da el Nebbiolo, particularmente en el terroir de nosotros, ¿no? De la cañada del trigo ahí en Chateau Camus, ¿no? Entonces, no les extrañe que en un par de años tengamos por ahí un Nebbiolo de Pues Chateau Camus. estaría buenísimo, estaría padrísimo, ¿no? Que también Chateau Camus tenga su Nebbiolo, ya que está teniendo un boom muy fuerte. Bueno, pues ya para ti que va a ser un vinazo, como todos tus vinos. Que a ver, estás ahí acompañado por un vino que ahorita te serviste muy, muy rico. Platícanos, ¿qué vino es el que te estás tomando ahorita? Bueno, para los que nos están viendo y escuchando, aquí lo vamos a poner en la cámara. No sé si se alcanza a distinguir. Ahí Chateau está. Camus Zinfandel 2017. Eso es correcto, es un Zinfandel y este también tiene su historia. Como te comentaba yo hace un momento, todos los vinos de Chateau Camus tienen una historia detrás de ellos, o sea, no existen simplemente por poner un vino en la lista de las producciones de Chateau Camus, ¿no? Este particular, eh, cuando creamos Chateau Camus, cuando se inicia Chateau Camus, te comentaba grandes vinos mexicanos, vinos al estilo de la región de Burdeos en Francia, con el terroir y con las manos mexicanas, ¿no? Entonces, el Chateau Camus es para poder elaborar el gran vino tinto, que es nuestra mezcla bordelesa, ¿no? Que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, y tenemos un par de uvas para jugar con pequeños porcentajes, que son el Petit Verdot y el Bec. Entonces, al principio, pues, era muy purista esa forma de pensar, ¿no? No vamos a hacer gran vino tinto y vamos a esperarnos a que salga el gran vino tinto total. Primera vendimia. Y a mediados de 96 sacamos nuestro primer vino, que fue un vino blanco, un Sauvignon Blanc. La gente empezó a pedir tinto, ¿y cuándo sacan el tinto? ¿Y cuándo sacan el tinto? Y como vemos, elaboró un vino de guarda, un vino de potencia, que es el gran vino tinto. Pues el 95 lo sacamos hasta el 98. Entonces había que hacer algo y a mi padre se le ocurre la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos unos vinos jóvenes que se puedan beber más temprano y nos permitan colocar un vino tinto en el mercado? En aquella época no había mucha uva sembrada. Había, antes de los 80s hubo un bajón muy tremendo en la producción de uva en México en particular, en Valle de Guadalupe también. Los precios estaban muy bajos, entonces nadie quería sembrar uva y no había mucho. A partir de que empiezan a producirse buenos y grandes vinos, pues empieza la producción empiezan a volverse a interesar los productores de uva por volver a sembrar uva. Entonces, toda la producción de nosotros de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot estaba ya comprometida con el gran vino. Buscar alguna otra uva tinta con la que pudiéramos hacer un vino que pudiera salir más rápido. Y encontramos un lote muy interesante de Zinfandel. El Zinfandel en aquellos tiempos, en el 86, 96, perdón, se utilizaban básicamente para hacer lo que todavía se conoce como el blanco de Zinfandel, un vinito rosado muy dulce, que algunos enólogos dicen que ni siquiera es vino, pero bueno, eso es lo que se usaba. Y decidimos vinificarlo como debe ser, o sea, como un vino tinto. Y sacamos el primer vino tinto Zinfandel comercial que salió en Valle de Guadalupe, que lo liberamos en el 97, ¿no? Entonces, pero como nadie conocía el Zinfandel como vino,
sacamos una mezcla que era Cabernet con Zinfandel. Entonces fue el primer vino tinto que sacó Chateau Camus al mercado, en una segunda marca, en una marca que teníamos, que era Flor de Guadalupe, y ahí sacamos este Cabernet con Zinfandel, que tuvo, por cierto, muchísimo éxito y hasta la fecha hay gente que nos lo pide, ¿no? Entonces tuvimos tal éxito con este Cabernet Zinfandel que dijimos, bueno, ¿qué pasa si sacamos un varietal de Zinfandel? Y así es como al año siguiente los mejores caldos de Zinfandel se convierten en lo que ahora es el Zinfandel de Chateau Camus, ¿no? Y después de eso sucede lo que está sucediendo con el Malbec, con el Nebbiolo. Ahora hay gran cantidad de productores en Baja California que están haciendo Zinfandel tinto. Sí. Pero el primer Zinfandel tinto salió de Chateau Camus. O sea, ustedes fueron los primeros que sacaron un Zinfandel tinto en Los México. primeros Valle de Guadalupe, pues. que sacamos un Zinfandel tinto comercial, de forma ya comercial. Había algunos pequeños productores que lo hacían pues para petit comité, para los amigos, haciendo algunos ensayos, pero en forma comercial fuimos los primeros que sacamos Zinfandel tinto. Y fuimos, o sea, en esa mezcla y después como varietal solo. Ah, qué Y padre. hoy, Padrísimo. Y bueno, se ve. Ha de estar, yo no lo he probado, la verdad, banda, no los he probado, los vinos de Chateau Camus, que ya los voy a probar muy pronto. Pero de entre todos los vinos que tiene Chateau Camus, yo sé que hay una, pues no sé cómo se pueda decir, una historia especial con el gran vino tinto. ¿Sí? hay varias historias detrás del gran vino tinto. Hay Claro. varias historias detrás del gran vino Sí. tinto. ¿Qué te parece, Fer, si vamos a un corte rapidísimo y ahorita nos platicas de algunas de las historias que más se te hagan representativas del gran vino tinto de Chateau Camus? ¿Te parece? Me parece excelente. Ellos están en Chapala, vean el logo para que vean, para que lo reconozcan, yo creo que ya son bastante famosos. Y bueno, ellos están en Chapala, tienen una sucursal en Chapala sobre Avenida Madero y otra acá en Ajijic sobre la carretera. Ellos tienen un amplio surtido en carnes, de todo tipo de carnes. Tienen, bueno, no de todo, pero de todo lo mejor. Tienen carnes, ellos tienen cortes finos, tienen embutidos, tienen una cantidad de cosas, chorizos, chistorras, salami, jamones, bueno, hasta carbón tienen, y si es necesario, con mucho gusto se los van a llevar para que les echen un grito también a nuestros amigos de Mr. Bull. Miren qué rico. Acaban de sacar unos embutidos de primerísima calidad. Y bueno, aquí está la muestra, ¿no? Este es el pastrami que ellos están haciendo. Y acaban de sacar un jamón 100% pierna de puerco. Me estaba diciendo Beto, su dueño, que no tiene ni un gramo de harina, no tiene nada que no sea pierna de puerco, para que no vayan ahorita, perdón, para que les echen un grito. Les voy a dar el teléfono, es el 376-766-3083, es la sucursal de Ajijic. Échenles un grito para que les hagan el pedido de lo que ustedes necesiten, que les digan qué es con todo lo que cuentan. Tienen de todo. Mr. Bull es una carnicería súper completa y carnicería gourmet para que les echen un grito. Es el 376-766-3083, la sucursal de Ajijic, y ellos se los llevan a su casa. Muchas gracias también a nuestros amigos de Mr. Bull por estar aquí con nosotros en Entre Vinos. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos platicando con Fer Favela, dueño de Chateau Camus y director general, pero otra vez se nos alargó el programa. Está súper interesante la plática y tenemos que cortar en este momento aquí este capítulo, digámoslo así, pero viene la segunda y tercera parte de esta plática súper interesante con Fernando Favela, dueño y director general de Chateau Camus. En realidad, no se lo pierdan. Está muy interesante todo lo que falta porque escuchen, todo lo que platicamos con él. Y bueno, no se lo pierdan. Gracias por estar viéndonos. Gracias por estar aquí con nosotros. Síganos en Facebook.
síganos en YouTube como Bitforum. Ahí estamos subiendo todos los programas de Entre Vinos. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en el que sigue.